Aloha amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sol Shambhala. En este vídeo voy a hablaros de por qué las terapias de imposición de manos funcionan y cómo mejorar nuestro sistema inmunológico, cómo mejorar nuestra salud siguiendo unos pequeños consejos. ¿De acuerdo? Vamos a empezar. Primero, unos datos a saber. Nuestro corazón late a una media de 70 latidos por minuto, es decir, 100.000 veces al día, 35 millones de veces al año. Cada vez que lo hace, bombea 70 mililitros de sangre. Esto supone que el corazón bombea alrededor de 5 litros de sangre cada minuto. ¿Os imagináis una garrafa de 5 litros bombeada por vuestro corazón tan pequeñito en un minuto? Este movimiento de sangre genera un campo electromagnético a nuestro alrededor, que es como una burbuja que nos envuelve. Nuestro organismo funciona con electricidad, con electrones. Para que nuestras células funcionen correctamente necesitan una tensión eléctrica en el ambiente de menos 20 a menos 30 milivoltios. Cuando este voltaje varía, enfermamos y requerimos de mucha más energía para que nuestras células puedan renovarse y curarse. El voltaje se corresponde con el pH. Pero, ¿qué es el pH? El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. Las siglas pH significan potencial hidrógeno o potencial de hidrogeniones. En nuestro cuerpo tenemos diferentes pHs. Por ejemplo, el voltaje de la sangre en las venas es de menos 20 milivoltios, que corresponde con un pH de 7,35. Sin embargo, en la sangre de las arterias es de menos 25 milivoltios, que corresponde con un pH de 7,45. Todo lo alcalino es un donante de electrones, elimina los radicales libres y ayuda a los procesos metabólicos. Todo lo ácido es un secuestrador de electrones, lo cual impide que nuestras células generen la energía y el alimento necesario para que funcione correctamente. Por eso ahora está tan de moda lo de alcalinizar nuestro cuerpo para estar sanos. De hecho, cuando un cuerpo muere, se acidifica y esa es la señal para que los virus y bacterias intervengan y empiecen a descomponerlo y transformarlo. El que tengamos una enfermedad significa que tenemos el cuerpo un poco ácido y a nuestras células le cuesta mucho producir la energía necesaria para ir regenerándose y curándose. Aquí quiero hacer una pequeña puntualización. Hay alimentos como el limón que, aun siendo ácidos, se transforman en alcalinos en nuestro organismo. Por tanto, no basta con comer alimentos alcalinos. Hay que estudiar la tabla de correspondencia de los diferentes alimentos y su pH en nuestro organismo. Además, claro está, de comer variado y sano. Los procesos bioquímicos por los cuales nuestro cuerpo genera energía o ATP se realizan por el movimiento de electrones. Estos procesos son glucólisis, el ciclo de Krebs y la oxidorreducción por la respiración. Estamos otra vez hablando de electrones. El proceso que más energía genera es el proceso de oxidorreducción por la respiración. ¿Cómo se hace? Nuestras células tienen mitocondrias en su interior que producen energía mediante la combustión de la glucosa, aminoácidos, lípidos y otros elementos. Cuando la célula tiene suficiente oxígeno, la combustión es óptima y la mitocondria produce el ATP o la energía en forma de cadena de electrones necesaria. Estamos otra vez hablando de voltaje, estamos otra vez hablando de electrones. La cantidad y la forma de las mitocondrias depende de la energía que necesiten las células. Cuanto más energía, más mitocondrias. Así, por ejemplo, el músculo tiene muchas mitocondrias, al igual que el hígado y el riñón y en cierta medida nuestro cerebro. Es la respiración la que carga nuestro organismo de energía vital.
lo que la India o los yogis llaman prana, con la inserción del oxígeno en nuestro organismo. Cada vez se hace más evidente que el cáncer y otras enfermedades graves no son tanto un problema genético, sino un fallo, la mayoría de las veces, de la mitocondria de la célula. El fallo mitocondrial está relacionado con las condiciones ambientales que nos rodean, que la rodean, y la falta de energía en el organismo. Es preciso cada día cargar nuestras baterías y evitar las pérdidas de energía, especialmente las relacionadas con los traumas emocionales. Después de haber visto que nuestro cuerpo tiene voltaje, que necesitamos electrones para poder vivir y que estamos rodeados de capas electromagnéticas, ahora sí podemos entender por qué la medicina tradicional china se basa en esos flujos de energía del cuerpo humano, tanto de los diferentes órganos como de sus respectivos meridianos de energía y centros energéticos o chakras. Y también podemos entender cómo hay métodos, como puede ser la radiestesia, capaz de medir esa energía vital que tienen los seres vivos. Bueno, y no solo los seres vivos, sino también los minerales. También entendemos cómo algunas personas consiguen visualizar o sentir el campo electromagnético. Los chakras son los que controlan la fuerza vital, debido a que son reguladores de energía y portales a otras dimensiones. Ese enlace con otros planos más sutiles, enlace entre nuestro campo electromagnético y el campo electromagnético de las cosas que nos rodean, se hace a través de las glándulas pineal, pituitaria e hipófisis, que son las encargadas de su funcionamiento. Todos estos procesos están íntimamente relacionados con la respiración, por tanto dependen de la calidad de nuestra respiración, es decir, del voltaje. Imposición de manos. Como hemos visto, todo en el cuerpo es energía y esta debe de circular de forma armónica para estar sanos. Las manos poseen un chakra en sus palmas y este chakra es un poderoso emisor de ondas telúricas. Todos lo tenemos y su modo de uso es intuitivo, aunque también se puede entrenar obteniendo con el tiempo más sensibilidad y capacidad de flujo energético. Por eso, los terapeutas que se dedican a hacer imposición de manos habitualmente tienen mayor flujo y son más conscientes de ese flujo que las atraviesa. El contacto de las manos con el cuerpo produce un efecto de puente eléctrico, responsable de que el flujo de energía vital aumente, eliminando bloqueos y restaurando nuestra malla magnética del cuerpo. Como he dicho antes, la imposición de manos es una acción intuitiva de todos los seres humanos y la practicamos sin percibirlo. ¿Quién no ha visto o usado alguna vez el sana, sanita, culito de rana, si no curas hoy, curarás mañana? A la vez que se ponía la palma de la mano encima de la herida o dolencia. Existen muchas terapias de sanación con las manos. Reiki, muchos tipos de Reiki, la cura cuántica estelar o Oricha Reiki, la cura pránica, el Jin Shin Shiatsu, perdón si lo digo mal, bendiciones o pases magnéticos y muchas otras. Al acercar las manos, los campos emocional y psíquico, tanto del terapeuta como del cliente, entran en contacto y ambos pueden sentir sus vibraciones, pueden sentir su energía. Por eso es muy importante, si vas a un terapeuta a recibir esa imposición de manos, que el terapeuta esté neutro, esté armónico y tenga una vibración elevada. El sistema nervioso central tiene ramificaciones, extensiones directas del sistema raquídeo por donde pasan nuestras terminaciones nerviosas y la energía vital, directamente ligada con la energía kundalini y con el chakra coronario. Al igual que las manos tienen dos importantes chakras en sus palmas, los pies también poseen chakras en sus plantas.
por donde recibimos la energía telúrica de la Tierra. Por eso es muy importante andar descalzos, sin zapatillas a ser posible, y caminar por la hierba o por la arena de la playa. ¿No os habéis preguntado nunca por qué nos gusta tanto caminar por la orilla de la playa? Pues ese es el motivo. La madre tierra, la tierra, posee electrones negativos. Es una gran dadora de electrones. Nosotros cuando caminamos descalzos estamos recibiendo todos esos electrones de la tierra. Por lo tanto, nos estamos recargando y nos estamos reequilibrando. Esa energía telúrica que nos llega a través de la planta de nuestros pies es conducida por el sistema nervioso central y enviada a todo el cuerpo a través de impulsos bioeléctricos que son activados por la respiración. Por tanto, por los chakras de las manos fluye tanto la energía telúrica como del entorno. Los dedos funcionan como antenas de recepción y transmisión también de energía vital. Cada dedo está conectado al campo gravitacional de un astro, como se estudia en astrología. Por tanto, cada uno posee una energía diferente que, al combinarse todas ellas con la palma de la mano, se amplifica. Por eso, muchas técnicas de imposición de mano utilizan la mano en forma de concha para que nos llegue tanto la energía que atraviesa por el chakra de la palma como la que nos llega a través de nuestros dedos. La eficacia que poseen los chakras de las manos junto con la de sus dedos, ¿os acordáis? Es proporcional a la intención y el amor con que se realicen. Quiero seguir haciendo hincapié. Es muy importante que la persona que lo esté realizando se encuentre armónica y tenga una elevada vibración. Cuando estamos enfermos o hemos sufrido algún golpe emocional, nuestro campo electromagnético sufre y hasta puede llegar a agrietarse o romperse. Estas distorsiones, estas grietas, hacen que nuestra energía se bloquee, que no fluya correctamente y algún órgano se enferme. También es posible que a través de esas grietas se nos peguen o entren elementales de forma pensamiento, lo que solemos llamar mala suerte, mal de ojo. En consecuencia, se genera la reducción y la producción de energía y es mucho más fácil enfermar. Con la aplicación del método por imposición de manos, podemos hacer una evaluación energética en relación a la emisión del campo electromagnético y nos permite también su regeneración a través de los meridianos de energía y de los chakras. ¿Cómo podemos aumentar nuestra energía para combatir la enfermedad? Pues según lo visto hasta ahora, podemos incrementar nuestra energía y mejorar nuestro sistema inmunológico de diferentes formas, todas ellas relacionadas, adivinad, con el número de electrones o el voltaje. El ejercicio. El ejercicio es una fuente de energía. Los músculos se sitúan uno encima de otro y forman una fuente de energía piezoeléctrica. Los músculos, al ponerse en movimiento, producen electrones que, a través de las fascias o recubrimientos musculares, que son semiconductores, llevan la energía a los órganos que dependen de esos músculos. De ahí la importancia de moverse cada día y el peligro de tener una vida sedentaria. La respiración. Ya he hablado de los procesos metabólicos de nuestras células y más concretamente de las mitocondrias. Recordad que cuando la célula tiene suficiente oxígeno, la combustión es buena y la mitocondria produce el ATP necesario o la energía en forma de cadena de electrones necesaria para sus procesos, necesaria para la vida. Esto explica lo importante de una buena respiración, de los ejercicios de respiración para alcalinizar el cuerpo y de cualquier terapia que promueva la buena oxigenación de las células. La luz solar y el agua estructurada.
Los rayos del sol estructuran el agua y la cargan de energía, es decir, de electrones. Esto promueve el flujo sanguíneo y la salud cardiovascular. Además, se ha descubierto que la luz ultravioleta carga a la hemoglobina sanguínea de energía y aumenta la oxigenación en el cuerpo hasta de un 15 a un 20%. Tanto es así que la mitocondria nunca necesita producir todo el ATP o la energía que necesitamos, ya que hemos sido diseñados para depender de la energía solar como complemento. Por eso es tan importante estar bien hidratados y la calidad del agua que ingerimos para tener una buena carga de electrones. Y también la necesidad de exponerse frecuentemente al sol. Eso sí, teniendo la precaución de evitar las horas de máxima insolación. Lo mejor al atardecer y al amanecer. Y no usar crema de protección total, porque entonces hemos puesto una pantalla y no recibimos los rayos del sol. Pero sí que es súper importante cuando estamos enfermos estar un poco al aire libre y que nos dé rayitos del sol. Tocar tierra. Como ya he dicho antes, la tierra tiene carga negativa, lo que hace que cuando caminamos descalzo por ella nos recargamos y nos fluyen electrones, nos alcalinizamos. Mantener alta o subir nuestra vibración con pensamientos positivos. Este punto es muy largo y muy complejo y lo voy a dejar para otros vídeos si os apetece. Pero sí quería nombrarlo. Es súper importante tener un estado de ánimo óptimo y alegre, porque así la enfermedad no puede con nosotros. Autoterapia de energía con las manos, autoterapia de imposición con las manos o autoterapia de Reiki. Y por último, la autoterapia de imposición de manos, porque no hace falta ir a ningún sitio a que nos hagan Reiki o que nos hagan imposición de manos. También nos la podemos dar nosotros. Esa es la buena noticia. Si todos los días o frecuentemente, por lo menos 4 veces a la semana, nos hacemos imposición de manos durante 5 minutos, nuestra energía y nuestro ánimo van a subir y van a mejorar sustancialmente. Pero además el hacerse autoterapia de una forma constante es mucho más eficiente, porque además de la energía esa que estamos recibiendo telúrica y del cosmos, estamos concentrándonos en el aquí y el ahora. No estamos con listas de la compra, ni el que me ha dicho él, en qué le voy a decir mañana. No, estamos en el aquí y en el ahora, estamos presentes. Nos centramos en nuestra respiración, nos centramos en la energía que pasa por nuestras manos y nos estamos visualizando a nosotros mismos donde nuestro cuerpo necesita un poco más de energía, donde nuestro cuerpo está un poco bloqueado. Todo ventajas. De verdad, hacerlo durante 7 días, 21 días, ya veréis el cambio que tenéis en ese tiempo. Va a ser considerable. Preguntémonos, ¿cuántos minutos recibo de luz solar cada día? ¿Cuántos minutos al día estoy tocando tierra? ¿Cuánto tiempo dedico cada día a andar o a hacer ejercicio? ¿Qué cantidad y calidad de agua estoy bebiendo cada día? ¿Respiro bien o lo hago superficialmente? Todas estas preguntas nos pueden llegar a saber en mayor o menor medida nuestro estado de salud. Espero que os haya gustado este vídeo y que ahora entendáis mejor que las técnicas por imposición de manos realmente sirven, que somos energía, que transmitimos energía, que nos atraviesa energía, que estamos influenciados por la energía y que siguiendo unas pequeñas recomendaciones nuestra salud puede mejorar. Y si os ha gustado el vídeo, le dais un like,
os apuntáis y os suscribís, os apuntáis a la campanilla. Y os espero en el siguiente vídeo. Un saludo, namaste.